cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas, de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe, de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Jueces, capítulo 17. Bueno, hijitos de Dios, hoy nos corresponde el capítulo 17 del libro de Jueces. Quiero recordarte que este estudio devocional lo puedes encontrar tanto en Facebook, en transmisión en vivo, como en YouTube. En YouTube tú escribes Jueces 17, Pastora Milena de Rojas, y allí vas a poder también hacer parte de este tiempo devocional, vas a poder escucharlo, compartirlo con tus amigos, compartirlo con tu familia y que juntos podamos ser grandemente edificados. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu bondad. Padre, hoy presentamos este tiempo delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte, obedecerte. Anhelamos, Señor, que seas tú trayendo vida a nuestras vidas. Señor, hoy te pedimos, háblanos a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, nos enseñe, que tu palabra nos guíe, Señor, que tu palabra nos corrija. Si hay algo en lo que debemos ser corregidos, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos. Anhelamos conocerte, Señor, anhelamos entenderte, anhelamos obedecerte y declaramos que hoy será un día de bendición. Declaramos que hoy será un día de cielos abiertos, Señor. Padre, declaramos que hoy será un día donde tú envías tu lluvia temprana y tu lluvia tardía, Señor. La bendición tuya derramada sobre nuestras vidas, la bendición tuya derramada sobre nuestras familias, la bendición tuya, Señor, derramada sobre nuestros hogares, Señor. Padre, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación. Padre, y te pedimos, glorifícate en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Jueces 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Bueno, muy bien, hijitos de Dios, este capítulo es un capítulo muy interesante, porque ya no nos habla acerca de los jueces de Israel, esos jueces que fueron levantados, sino que este capítulo nos habla acerca de la condición del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cuál era el pensamiento del pueblo? ¿Cuál era el desorden del pueblo?
Entonces ya vimos a todos los jueces anteriores, ahora vamos a ver al pueblo. No aparece ubicado cronológicamente, es decir, aunque lo tenemos aquí en el capítulo 17, no nos dice que haya sido después de Sansón, no. Este acontecimiento ocurre durante el transcurso de la vida del pueblo después de la muerte de Josué, cuando ya las personas empezaron a olvidarse de Dios, dejaron de servir a Dios y dejaron a un lado toda la doctrina que ellos habían recibido y aprendido de parte de Moisés y de parte de Josué. Vemos cómo el pueblo se está extraviando por completo y efectivamente cómo el pueblo está haciendo cada quien lo que bien le parece. Recordemos que esta frase es la frase célebre y la frase que va a guiar todo este libro de jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, vamos a ver cómo estaba el pueblo. Nos dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Entonces, vamos a ver cómo era Micaía, qué pasó con Micaía. ¿Qué pasó con Micaía? Él le dijo a su mamá, mamá, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Es decir, Micaía es un hombre que tiene la capacidad de robarle a la propia mamá. O sea, imagínate, un hombre que es capaz de robarle a la propia mamá, ¿cómo estarían sus principios, cómo estarían sus valores? Y no le robó cualquier cantidad, le robó 1100 ciclos de plata. Esto era muchísimo dinero. Eh, Más adelante nos dice que el salario de una persona puede ser 10 ciclos de plata al año. Entonces imagínate 1100 ciclos de plata. Era muchísimo dinero. O sea, prácticamente los ahorritos de toda la vida de la mamá, él se los robó. Él se los robó. ¿Y qué fue lo que redarguyó a Micaía para decirle a la mamá que él se los había robado? Pues que cuando se los robaron a la mamá empezó a maldecir al que se lo robó. Imagínate cómo sería Micaía robándose el dinero, escondiéndolo y después escuchando a la mamá declarando palabras contrarias, declarando que le iba a ir mal en la vida, bueno, y haciendo una serie de declaraciones, ¿sí? De maldiciones, ¿sí? Maldiciendo a aquel que se había robado el dinero y de pronto Micaía empieza a sentir temores de todas las declaraciones y de todas las maldiciones que está haciendo la mamá, ¿sí? Él dice, no, imagínese todo lo que va a pasar eh, pues, por haberse robado el dinero, así que él finalmente decide devolverle el dinero a la mamá, ¿sí? Se confiesa, le dice a la mamá que él fue el que tomó el dinero. Y entonces ahora la mamá bendice a Micaía. Dice, ay, bendito hijo mío, ay, tú eres bendito. Dice, bendito de Jehová. Sí, bendito de Jehová, hijo mío. Es decir, esta mamá en vez de reprender al hijo y decirle, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted se robó la plata? ¿Cómo así que usted se robó el dinero? No, ella empieza a enaltecer, es decir, se enaltecen los antivalores en vez de decir que está mal, que cómo así, cómo fue capaz, cómo se atrevió a robarle a ella, no, ella lo está bendiciendo y no es que ella esté elogiando que él haya tenido un arrepentimiento, porque no es que el muchacho haya tenido un arrepentimiento, simplemente tuvo miedo de todas las maldiciones que ella había proferido y por eso prefirió devolverle el dinero. Pero él no se había corregido en su proceder, ¿sí? No es que hubiera tenido un encuentro con Dios y hubiera tenido un arrepentimiento. Sin embargo, pues la mamá empieza a elogiar, ¿sí? El mal comportamiento, empieza a elogiar, bueno, en medio de todo lo malo ya por lo menos me regresó la plata y empieza a bendecir a su hijo. Vemos que es una mamá que no tiene la capacidad de corregirlo. Y luego dice en el versículo 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, eh, este muchacho dice, le devuelve el dinero a su mamá y dice, mira mamá,
yo te devuelvo este dinero y pues este dinero lo hemos dedicado a Jehová, lo he dedicado a Jehová, así que vamos a hacer una imagen, vamos a levantarnos una imagen. Es decir, en vez de decir esto es consagrado para el Señor, lo vamos a llevar al templo, o vamos a cumplir los votos que el Señor había dejado establecidos a través de Moisés y luego a través de Josué. No, ellos empezaron a hacer las cosas como a ellos les parecía que era mejor. Como este dinero lo vamos a consagrar para Dios, entonces vamos a hacernos una imagen. Vamos a ir a comprar una imagen. Aquí no nos dice si la imagen era de Astarot o de Baal o de todos los dioses de los pueblos extraños, o si al igual que Aarón quería hacerse una imagen como el becerro, proclamando que era en honor a Jehová. No nos dice cuál de las dos imágenes era, pero lo que sí sabemos es que hacer imágenes está mal, porque el Señor dijo, no harás imagen alguna de lo que está arriba en la tierra, ni arriba en el cielo, ni aquí abajo en la tierra. Así que por donde sea, hacer imágenes está mal. Y vemos como hay personas que dicen, bueno, como queremos que la presencia de Dios esté aquí en la casa, mijito, como queremos que Dios nos guarde aquí en la casa, entonces vamos a ir a comprarnos una imagen de la Virgencita o una imagen del Cristo caído, o vamos a comprarnos una imagen del Sagrado Corazón. Y tal vez la intención que puedan tener algunas personas sea una buena intención, pero vemos que es algo totalmente contrario a lo que el Señor ha establecido en su palabra. El Señor dijo, no harás imagen alguna. Sin embargo, ellos en su propia opinión dijeron, no, pues vamos a consagrarlo a Dios, entonces vamos a hacernos estas imágenes, vamos a ir a comprar estas imágenes. Y efectivamente dice el versículo 4, más él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces con ese dinero, en vez de haber hecho lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios había dicho, llevarlo al templo, ofrecerlo para el holocausto, para el sacrificio, como ofrenda. No, ellos fueron, se hicieron la imagen y la pusieron ahí en la casa, dos imágenes. Una imagen de talla y una imagen de fundición. Entonces vamos a ponerla aquí en la casa y vamos a tener aquí nuestro altar. Vemos que cuando las personas no conocen del Señor, esta es una práctica muy común. Eh, yo antes de conocer a Cristo pensaba que tener imágenes agradaba a Dios, y mi pensamiento, porque era la manera como a mí me habían educado, como había crecido, mi pensamiento era que entre más imágenes tuviera, pues más la presencia de Dios iba a estar en un lugar. Y por eso allí en casa siempre se veían las imágenes religiosas, y en mi propia habitación yo tenía un lugar donde tenía muchas imágenes religiosas, porque pensaba que eso agradaba a Dios, pensaba que eso era bueno. Y vemos que en este caso Micaía y su mamá también estaban trayendo pues muchas imágenes. Micaía dijo, bueno, aquí entre mejores imágenes yo tenga, aquí mejor dicho va a estar la presencia de Dios con nosotros. Había eh, una serie de valores según sus propios conceptos, según su propio criterio, según lo que a ellos les parecía. Versículo 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Vemos cómo Micaía empieza a hacer una serie de mezclas, ¿sí? Él empieza a mezclar. Entonces, él hace el efod. Recordemos que el efod era parte de la vestidura sacerdotal, era parte de lo que Dios había establecido, era parte de lo que Dios había hablado, y hace también terafines. Él no podía hacerse un efod porque él no era sacerdote, él no era consagrado para Dios, ni su familia era una familia levita como tal. Sin embargo, él quiso hacerse el efod y mezclarlo con terafines. Y además coge a uno de sus hijos y dice, bueno, ahora voy a consagrar a este hijo para Dios, y ahora este hijo va a ser el sacerdote de esta casa. Es decir, él mismo tomó la decisión de consagrar a su hijo. Esta consagración no tenía ninguna validez
porque Micaías no tenía ninguna autoridad de parte de Dios y él empieza a revolver cosas, a revolver cosas. Vemos como en este tiempo hay personas que revuelven cosas, revuelven las cosas de Dios con las cosas del mundo, pero no saben cómo seguir las cosas de Dios y entonces empiezan a tener mezclas. Vemos, por ejemplo, ahora que comenzamos el año, como hay personas que asisten a la iglesia, dicen, Señor, voy a terminar este año y voy a comenzar este año orando porque yo creo en Jehová, porque yo creo en Dios, porque yo sé que necesito la bendición de Dios, Señor, así que voy a orar. Pero al mismo tiempo están haciendo prácticas paganas o prácticas del mundo, como quemar el año viejo, los agüeros, comerse las uvas, fueron a la iglesia, pero al mismo tiempo se pusieron los calzones amarillos para la buena suerte, o tienen otro tipo de prácticas, de ritos. Y vemos que hay personas que mezclan las cosas sagradas de Dios con las cosas del mundo. Hay personas que dicen, ay, voy a orar por mi matrimonio, porque es que mire cómo está mi matrimonio, entonces voy a orar o voy a ir a la iglesia, pero al mismo tiempo están haciendo riegos sobre la cama. Ay, no, es que yo vi en internet que si hago este riego sobre la sábana, si hago este riego sobre la cama, entonces así no se va a ir mi marido, así voy a retener el amor, así va a haber más pasión en el momento del matrimonio, de estar juntos. Entonces empiezan a mezclar las cosas de Dios con lo pagano, con las cosas que a Dios no le agradan. Tal vez dicen, sí, es que yo conozco la Biblia, yo conozco las escrituras, pero al mismo tiempo se están haciendo ídolos o están depositando su confianza. Es que voy a confiar en el Feng Shui, entonces si yo pongo los elementos de la casa en esta posición y si pinto la pared de este color, entonces vamos a traer las buenas energías sobre esta casa, vamos a traer las buenas energías sobre este lugar. Vemos que había una serie de antivalores, valores con antivalores ahí mezclados, es decir, la gente no sabía ni siquiera eh, cómo direccionarse, la gente no sabía en sí cómo buscar de manera sincera la presencia de Dios. Sabían que existía un Dios, tenían conocimiento de algunas cosas. Ay, sí, el efod, ¿verdad? Que el efod atrae la presencia de Dios. Ay, sí, ¿verdad? Que Dios dijo que los sacerdotes. Entonces, como que tenían un vago conocimiento de, de lo que Dios había dicho, pero al no tener un conocimiento real, al no tener un conocimiento genuino, al no tener un verdadero arrepentimiento o un querer hacer las cosas como Dios manda, pues finalmente ellos terminaron haciendo las cosas como a ellos les parecía, como ellos querían. Entonces, él consagra a su hijo y luego dice el versículo 7, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por favor, subraya este versículo ahí en tu Biblia. Este versículo es fundamental, esta frase es fundamental y vamos a ver que la vamos a encontrar más adelante en el libro de Jueces, es decir, es una frase que se repite, porque vuelvo a decirte, es el pilar del libro, es el centro del libro. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que escribe en tu cuaderno, ¿sí? Escribe así, a mí me parece, y luego hazle una X así grandota. ¿Cuál es el problema? Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, que siempre quiere hacer las cosas como a él le parece. Algo que nosotros deberíamos erradicar de nuestro lenguaje es el a mí me parece. A mí me parece que las cosas se deberían hacer así. A mí me parece que esto debería ser de tal manera. A mí me parece, y ese a mí me parece está muy mal, porque nosotros no podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Aquí la pregunta clave es, ¿y qué dice la Biblia al respecto? No, es que a mí me parece que tener la imagen ahí de Jesús es bueno, porque es que nos recuerda, sí, yo sé que Jesús no era así, pero es que nos va a recordar que era Jesús, porque a mí me parece que, eh, que eso es muy agradable, porque pues
vamos a ser más religiosos, nos vamos a guardar, aquí vamos a decir que aquí está la presencia de Dios. No, es que aquí no es como a ti te parece. Es que el Señor dijo, no harás imagen alguna. ¿Sí? Y gloria a Dios porque en el cielo está Jesús, en el cielo está María, en el cielo están los ángeles, en el cielo hay hombres y mujeres que fueron de un testimonio maravilloso y que sabemos que están en el cielo con en la presencia de Dios. Pero el Señor dijo, no, tú no puedes hacer imagen de ninguno de ellos. Es que a mí me parece que las cosas en esta casa se deberían manejar así. No es que, vuelvo a decirte, no es como a ti te parece. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Papás que dicen, no, yo sé que ese muchacho no es tan cristiano, pero a mí me parece que es un buen muchacho para que esté con mi hija. No, espérate. Es que el Señor dijo, no te unas en yugo desigual. ¿Vas a permitir que tu hija se una en yugo desigual? Entonces, ese a mí me parece es muy grave, muy grave. A mí me parece que esa amiga es una buena muchacha. A mí me parece que, no, hijito de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y nuestro fundamento está en qué dice la palabra del Señor. Entonces, ese a mí me parece tiene que desaparecer de tu lenguaje y más bien implantar, bueno, Señor, ¿qué dice tu palabra? Que dice tu palabra y así como lo dice tu palabra, así yo lo voy a hacer. Hay papás que dicen, es que a mí me parece que el niño toda la semana madrugando y para que vaya también el domingo a iglesia infantil, no, a mí me parece que debería descansar. No, que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ay, no, es que hoy no alcance a orar con mis hijitos, sí, con mis bebés, pero es que a mí me parece que ellos tienen más bien que acostarse tempranito. Si no alcanzamos a orar, bueno, mañana será otro día. Lo importante es que ellos aman a Dios. No es que a mí me parece que dice la Biblia. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ahora sí, dice el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Entonces aquí vimos a Micaía, que era un hombre del común, todo lo que estaba haciendo. Ahora vamos a ver un levita. Nos permite ver la condición del pueblo y nos permite ver la condición de los levitas. Recordemos que en ese tiempo los levitas eran los que tenían el llamado a servir a Dios. ¿Y qué pasaba con ese levita? Ese levita estaba como forastero, estaba andando por ahí, caminando por ahí. Oh, muy mal, 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 mal. ¿Por qué? Porque recordemos que los levitas, ellos no tenían heredad, Dios era su heredad, pero sí habían unas ciudades, unos lugares que Dios había establecido para que ellos habitaran. Los levitas tenían unos lugares establecidos por Dios. Recordemos que ya estudiamos acerca de las ciudades de refugio, estudiamos acerca de las ciudades en las que iban a estar los levitas, para que las personas pudieran ir hasta donde estaban los levitas. Recordemos que hemos estudiado ya acerca del templo, etcétera. Y este levita no estaba donde Dios le había dicho. Este levita estaba por ahí, como forastero. Y en el versículo 8 dice, y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Es decir, este levita no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Imagínense este encuentro eh, explosivo, este encuentro que es como una bomba, porque un hombre que está haciendo lo que a él le parece, a mí me parece que así voy a agradar a Dios, a mí me parece que así es la forma de vivir, mezclo lo sagrado con lo pagano y pues no importa si voy a agradar a Dios. Y ahora aparece este levita que también está haciendo las cosas a su manera. Yo no estoy en la ciudad que Dios estableció para mí, no es la clase de vida que yo quiero, yo porque tengo que estar allá encerrado, yo quiero es vivir la vida a mi manera, voy a caminar por acá, voy a andar libre, errante, y se encuentran ellos dos, se encuentran Micaía y este levita. Versículo 9 dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, o sea, Micaía dijo, ay, un levita, encontré un levita. No, levita, quédate en mi casa y yo te pago por tu servicio. Yo te pago por orar, yo te pago porque tú seas
el sacerdote de este lugar, entonces él contrató su pastor personalizado, ¿sí? No hizo las cosas como Dios había dicho, sino como Dios había mandado, sino que a él le pareció fácil tener su amigo sacerdote o su amigo pastor, ¿sí? Entonces yo aquí te pago y este levita aceptó trabajar por un salario, o sea, él no estaba trabajando por un llamamiento de Dios, por un llamado de Dios, por obediencia a Dios, no, él estaba allí como pastor en la casa de Micaía porque le iban a pagar. Simplemente porque tenía el llamado, sí tenía el llamado, era levita, pero no iba a ejercer ese llamado como Dios mandaba, sino que a cambio de un pago, a cambio de un salario. Entonces vemos cómo había una serie de antivalores tanto en el pueblo como dentro de la parte sacerdotal o la parte que tenía que cumplir sus funciones delante de la presencia de Dios. Es como hoy en día cualquier persona que sienta que tiene un llamado, entonces abre su iglesia de garaje, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya no nos congregamos en ningún lado, nosotros ya no queremos asistir a ninguna iglesia, nosotros pensamos que aquí nosotros tenemos la verdad y a nosotros nos parece que así se deberían manejar las cosas, así que aquí en este garaje abramos las puertas y ahora esta va a ser la iglesia. Sí, y ahora esta va a ser la iglesia. O peor aún, cuando pasa exactamente lo mismo del levita, en donde alguien dice, ay no, pues aquí hagamos iglesia, aquí pongamos esto, decoremos así, abramos las puertas y usted va a ser el pastor y yo le pago para que usted predique la palabra, para que usted hable de la palabra. Ah, listo, me van a pagar, bueno, listo, entonces a cambio de un salario, y como me van a pagar esto, entonces, listo, yo trabajo como pastor. Y resulta que el llamado, el llamado en el Señor no se maneja de esa manera, ¿sí? Así que una degradación total de valores de parte del pueblo y una degradación de valores total también por parte del sacerdocio. Dice el versículo 12, y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Nuevamente, Micaía se cree con la autoridad de consagrar a alguien cuando él no tiene ninguna autoridad de consagrar a nadie. Esto no es porque, ay, no, a mí se me ocurrió consagrar a alguien, entonces te unjo y te consagro para el servicio al Señor. No, esto no es un juego. Hay un orden, hay unas autoridades establecidas por Dios, hay un orden establecido por Dios. Y esto no se trata de hacer las cosas como a cada quien le parece. Versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces Micaía estaba convencidísimo que ahora Dios lo iba a bendecir porque él era amigo del sacerdote, amigo del pastor. Mira cómo hay personas que dicen, no, es que yo sé que a mí Dios me bendice porque es que yo soy amigo del pastor, no es que yo soy amiga de la pastora, es que nosotros vamos y nos tomamos un cafecito, es como yo soy amiga de la pastora, por eso es que Dios a mí me bendice, es que por eso es que Dios a mí me ayuda, no es que como eh, somos íntimos amigos, entonces ahora sí Dios me va a bendecir. No, hijito de Dios, esto no tiene nada que ver con que tú seas el súper amigo o la súper amiga del pastor, de la pastora, del sacerdote. No, aquí la salvación es personal y la bendición de Dios viene por obedecer al Señor, no por hacer las cosas como a cada quien le parece. Así que bueno, pudimos ver en este capítulo cómo la sociedad estaba desenfocada, cómo la sociedad estaba desordenada. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? Porque la única manera de obedecer al Señor es conociendo la Escritura. Por eso yo insisto tanto, lee la Biblia, lee ese capítulo diario. Lee la palabra, estudia la palabra para que tú puedas tener entendimiento y discernimiento qué es lo que Dios tiene para ti. No esperes a que otros vengan y te cuenten, no esperes a que otros vengan y te digan. Tú necesitas conocer la escritura para saber qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios quiere que lo hagamos y para que tú puedas obedecer la palabra del Señor. Por eso lee la Biblia, estudia la Biblia, enamórate de la palabra de Dios y obedece la escritura. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, hoy nos permitiste ver
la cantidad de antivalores que tenía la sociedad, Señor, por causa del desconocimiento de tu palabra y por causa de la desobediencia, por causa de hacer cada quien lo que bien le parece. Señor, aquí no se trata de hacer las cosas como a nosotros nos parece. Aquí se trata de hacer las cosas como tú dices, como tú lo has dejado establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a conocerte, a entenderte y a obedecerte, porque queremos agradarte a ti, Señor, no a nuestro parecer, sino a tu manera, Señor. Padre, hoy te damos gracias, gracias Señor, porque tú siempre hablas, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Oramos por el pueblo, oramos por las personas, oramos por la gente, Señor, para que cada persona pueda conocerte a ti de manera sincera y de manera verdadera, Señor. Oramos por aquellos hombres y mujeres que tienen un llamado tuyo, Señor, ese llamado a servirte en el sacerdocio, a servirte en el pastorado, Señor, para que puedan obedecerte, Señor, para hacer las cosas conforme a tu palabra, Señor, no conforme a lo que la gente quiere, sino conforme a lo que tú ordenas, Señor. Padre, hoy te damos gracias, declaramos que este día será un día de bendición, de cielos abiertos, y en el nombre de Jesús a una voz hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que ustedes ya pueden encontrar este estudio devocional tanto en Facebook como en YouTube. Ustedes escriben Jueces 17, Pastora Milena de Rojas, y allí van a encontrar cada uno de estos capítulos del libro de Jueces, desde Jueces 17 hacia atrás, ya los pueden encontrar en YouTube. Quiero también animarles, esta semana estamos en semana de primicias de servicio, estamos sirviéndole al Señor. Mañana viernes vamos a tener primicias en el Ministerio de Danzas. Si tú quieres danzar mañana en el Ministerio de Danzas, hacer parte del Ministerio de Danzas, puedes hacerlo. Puedes comunicarte a la línea WhatsApp 305-437-3157 para que recibas mayor información. O puedes llegar mañana viernes a las 5 de la tarde con traje blanco y allí va a estar Camilita dándote indicaciones para que puedas danzar en este servicio de viernes, que yo sé que va a ser un tiempo hermosísimo, un tiempo maravilloso, así que ánimo. Si todo este tiempo habías dicho, ay, qué rico poder estar en el Ministerio de Danzas, mañana lo puedes hacer. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Primicias de servicio. La próxima semana estaremos ofreciéndole al Señor primicias de adoración. Vamos a adorar al Señor de una manera hermosísima, con boleros, con música gospel, con música hebrea, con rancheras, con vallenatos. Bueno, va a ser un tiempo lindísimo de alabanza, de adoración, de exaltación al nombre de nuestro Dios, una fiesta gloriosa. A la semana siguiente estaremos ofreciéndole al Señor nuestro primer ayuno de 3 días continuos de ayuno y oración allí en Activa tu Fe. Qué rico que puedas comenzar el año ayunando, entregándole al Señor primicias de tu cuerpo, Señor. Te consagro mi cuerpo, te entrego mi cuerpo en ayuno y oración, Señor, estos 3 días. Y la última semana estaremos ofreciéndole al Señor primicias de nuestro tiempo. Estaremos con 3 preciosos días de devocional a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, de manera presencial en Activa tu Fe. Y cerramos este hermoso tiempo de primicias el día domingo 4 de febrero, con primicias de nuestras finanzas, las primicias de nuestras finanzas el domingo 4 de febrero, así que alista tu primicia, organiza tus finanzas para que le puedas entregar al Señor lo primero y lo mejor. Hijitos de Dios, nos vemos mañana en este tiempo devocional. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.